Extraño a mi expareja y haré lo que sea necesario para volver. He oído estas palabras muchas veces y hoy hablaremos de ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después de una ruptura o separación, es muy común recordar los buenos momentos que pasaste con tu pareja o pensar en lo que podría haber sido. Es fácil comenzar a arrepentirte de una palabra que hayas dicho o de algo que hayas hecho y desearías poder retractarte. Es muy común que pases de pensar que extrañas a tu ex a darte cuenta que debes hacer todo lo posible para volver a estar juntos porque sientes que es el indicado o la indicada. Todos tenemos tendencia a dar por sentado lo que tenemos o a no valorar como deberíamos a la persona con la que estamos. Estar en una relación es una maratón, no una carrera corta, y la mayoría de las personas tienden a esforzarse menos en su relación después de un tiempo. No importa lo que haya causado tu ruptura, si te das cuenta de que extrañas a tu ex más de lo que podrías haber imaginado, este video es para ti. Como expertos en relaciones de pareja especializados en ayudar a las personas a volver con su ex, hemos decidido brindarte un análisis muy detallado de por qué extrañas tanto a tu ex, así como herramientas y técnicas para superar rápidamente este sentimiento y volver a estar juntos si ese es tu objetivo. Disfruta de esta guía para ayudarte a pasar de extrañar a tu ex a volver con la persona que amas. 1. Extrañar a tu ex después de una ruptura es normal, no entres en pánico. El sentimiento de pérdida por el que estás pasando en este momento es algo que muchas personas en todo el mundo tienen que soportar cuando se separan. Una ruptura es más que una gran decepción, es la fría y dura comprensión de que todo lo que habías imaginado y esperado ha desaparecido de la noche a la mañana. Así que para volver con tu ex es absolutamente normal que tus sentimientos te abrumen. A través de la experiencia, he llegado a la conclusión de que una ruptura puede tener un impacto similar al duelo por la muerte de un ser querido. El vacío de saber que las cosas nunca volverán a ser iguales puede impactar realmente en la psique de una persona. Pero ten seguridad de que este sentimiento de profunda tristeza no es permanente, es realmente temporal. Puedes recuperarte rápidamente y lo mejor de todo es que esta pérdida no es eterna porque es posible recuperar el corazón de la persona que amas. Si haces las cosas correctas y evolucionas de la manera correcta, dejarás de extrañar a tu ex y también volverás a estar juntos después de haberte demostrado a ti mismo y a esa persona especial que puedes hacerla feliz o hacerle feliz a largo plazo. 2. Extrañas a tu ex y sientes más depresión que nunca. Es importante para mí resaltar que las rupturas pueden causar una depresión severa. Una cosa es extrañar a tu ex, otra es estar tan deprimido o deprimida que no puedes continuar con tus actividades y obligaciones diarias. Cuando extrañas a tu exnovio o exnovia, implica que piensas en él o ella a lo largo del día. La depresión es desesperación que puede hacerte faltar al trabajo, por ejemplo, no poder manejar tus responsabilidades e incluso puede dejarte durmiendo la mayor parte del día. He asesorado a muchas personas que se han tomado muy mal su ruptura y que muestran fuertes signos de depresión. Sé lo abrumador que puede ser el sentimiento de pérdida, pero también sé que es totalmente posible salir de este estado mental con bastante rapidez. La mejor forma de recuperarte rápidamente después de una ruptura es obligarte a estar lo más activa posible. Literalmente, tienes que obligarte a levantarte de la cama y salir de tu casa para cumplir las metas que te proponga el día o la semana anterior o la semana presente. Cuando te esfuerzas por lograr algo más grande para alguien más o para ti mismo, para ti misma, se vuelve mucho más fácil establecerte metas intermedias más pequeñas que puedan ayudarte a motivarte a levantarte por la mañana o a esforzarte para hacer un esfuerzo adicional. No importa cómo pienses enfrentar el proceso de volver a estar con tu expareja, si ese es tu objetivo, o incluso si simplemente buscas seguir adelante. Una vez que tomes la decisión de actuar y de hecho das el primer paso, sucederán cosas buenas. La semana pasada, te cuento, Pedro se acercó a mí creyendo que no podía seguir con su ex. Se sentía perdido y de vez en cuando incluso suicida. No estaba durmiendo, comiendo y realmente no estaba viviendo. Le expliqué que durante las rupturas suceden fluctuaciones emocionales extremas, pero debemos controlarlas. Le di una lista de tareas diarias que él tenía que completar. También le pedí que me enviara un correo electrónico al final de cada día, haciéndome saber
que los había hecho, que había cumplido esas tareas. A los 5 días me escribió diciendo que por primera vez la lista se había vuelto más fácil y que se estaba levantando de la cama más rápido. En ese momento supe que él estaba tomando el control de la ruptura. Ahora, tiene el impulso para cambiar su situación y ese es el camino. 3. Extrañar a tu expareja no debería impedir que adoptes la mentalidad correcta. Tu mente, quiero decirte que es algo poderoso. Por lo tanto, tu forma de pensar suele ser la clave entre poder recuperarte rápidamente y posicionarte para volver con la persona que amas o perder a tu ex para siempre porque no eres capaz de recuperarte lo suficientemente rápido. Si dejas que tus emociones negativas te abrumen, fácilmente puedes sentirte tan derrotado o derrotada que ni siquiera tendrás la oportunidad de cambiar las cosas e inspirar a tu expareja para que vuelva contigo. Según mi experiencia, la gran mayoría de las personas que logran volver con su ex son las más determinadas, las que simplemente no aceptan un no por respuesta y en última instancia no dejan que la ruptura les rompa. Para ponerte en las mejores condiciones posibles, recuperarte rápidamente y volver con la persona que amas cuando extrañas tanto a tu ex, es de suma importancia que liberes todas tus emociones y pensamientos negativos. Elige enfocarte en todo lo que tienes a tu favor, lo que tienes que ofrecer y lo que te hace único o única. Habla contigo de manera positiva a lo largo del día y reprograma tu mente para entrar en una nueva dinámica positiva. Antes de que te des cuenta, saldrás de este estado de depresión de extrañar a tu ex y en última instancia estarás en las mejores condiciones posibles para inspirar a tu ex a querer volver contigo. Deja de sentir lástima por ti mismo o por ti misma. Deja de decirle a tu familia y amigos lo deprimido, deprimida o triste que estás. A partir de hoy debes tomar acción. Tus pensamientos y palabras positivas pronto se harán realidad. Confía en mí. ¿Recuerdas la historia de Pedro que te acabo de contar? Ese también puede ser tú. Empieza ahora. ¿Qué estás esperando? 4. ¿Extrañas tanto a tu ex que no crees que puedas amar a nadie más? ¿Has sentido esto? Bueno, durante mis sesiones pido a las personas que vuelvan a salir al mundo de las citas o que se pongan de nuevo de moda, por así decirlo. Animo a las personas a que lo hagan porque es una forma increíble de recuperar la confianza en sí mismos, que es muy necesaria y demostrarte rápidamente que aún pueden ser atractivos y que aún puedes ser atractivo o atractiva y recuperar algo de perspectiva. La respuesta que recibo casi siempre es la misma. Luis, extraño tanto a mi ex que no creo que pueda estar con nadie más. A lo que les respondo, si sigues mi consejo, nunca tendrás que hacerlo. Lo digo con la mayor confianza porque he ayudado a muchas personas a volver con la persona que aman y sé que es posible y está al alcance si sigues un plan de acciones bien elaborado que se adapte a lo que estás pasando. Luego, sigo señalando que la ausencia de tu ex puede ser difícil de resolver por el gran problema de tu comentario y mentalidad. Al decir y pensar que nunca podrás amar o estar con nadie más, estás poniendo a tu ex en un pedestal si dices esto. Estás a lo grande, digamos así. Te estás repitiendo continuamente que no eres lo suficiente bueno o buena, que no mereces estar con tu ex porque él o ella es lo mejor. No. Este es el mismo mensaje que le transmites a tu ex cada vez que ruegas y suplicas por otra oportunidad, o cuando le llamas repetidamente porque tienes miedo de dejar que se aleje, o porque sientes que la distancia le permitirá seguir adelante para siempre sin ti. Nada más lejos de la realidad. Así que conoce tu valor y date un poco más de crédito tú. Te recomiendo que te tomes un segundo para dar un paso atrás. Solo un segundo, por así decirlo, y darte cuenta de que incluso si extrañas profundamente a tu ex ahora, tu ex alguna vez estuvo realmente interesado o interesada en ti, ¿verdad? Y que algo en ti inspiró a esta persona a comprometerse contigo. Trata de recordar cómo cautivaste y atrajiste a tu expareja. Luego te insto a que juegues con tus fortalezas y evoluciones de nuevo a la persona que eras al comienzo de tu relación. Una vez más te repito, objetivos a corto plazo para lograr objetivos más grandes. Sé activo, activa y positivo y positiva y observa cómo la persona que amas quiere volver contigo, porque realmente lo vales. Ese es el camino.
Bien, llegamos al final de este video, pero queremos ayudarte. Sé que estás aquí porque quieres recuperar tu relación, volver con la persona que amas, y hemos creado una guía de inicio totalmente libre para que puedas iniciarte en el camino sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un abrazo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Comenta y comparte, y hasta el próximo video.